Buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a ver un curso que se llama Fundamentos de la Fe. Y el primer estudio que vamos a ver hoy es Introducción a la Biblia. Es el primer tema que vamos a ver este día. Yo espero que este curso sea de bendición para ustedes. Y vamos a conocer lo que es parte de la Biblia. Es uno de los estudios importantes conocer la Biblia. Dice en 2 de Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Aquí nos está diciendo para qué nos sirve la palabra de Dios o qué es la palabra de Dios. La Biblia es un libro inspirado por Dios, que dice aquí que nos enseña, que nos reprende, que nos corrige y que nos instruye para vivir bien, para vivir en justicia. Todo podemos encontrar en la palabra de Dios, todo esto. Por eso es importante que tú conozcas tu Biblia y que veas que es la palabra de Dios. La Biblia es la voz escrita en un libro. Dice aquí, la Biblia es la palabra de Dios y ella clama ser la verdad, el mensaje de Dios al hombre. Segunda de Pedro 1:21 dice que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y lo está diciendo aquí mismo en la Biblia. Segunda de Pedro 1:21 dice que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es inspirada por Dios porque Dios agarró hombres para que escribieran lo que es la palabra de Dios, lo que conocemos hoy como la Biblia, que Biblia es una recopilación de libros, y es lo que podemos ver. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, fueron escritas aproximadamente por 40 a 45 autores diferentes. Estos hombres vivieron en diferentes países y culturas. Ellos vivieron en diferentes años, desde 1400 antes de Cristo hasta el 90 después de Cristo. La Biblia se escribió en tres lenguajes, que es hebreo, arameo y griego. La Biblia nos muestra que estos hombres eran de diferentes clases sociales, que ellos, podemos ver que Daniel trabajó en el gobierno con Nabucodonosor y con Darío. Podemos ver a Moisés, que también tuvo conocimientos con los egipcios. Pero podemos ver al apóstol Pedro, que se puede decir que tuvo primaria. Vemos que también tuvieron estatus sociales muy diferentes. Pedro fue pescador, Mateo fue cobrador de impuestos, Lucas fue médico. Podemos ver el rey David, que escribió salmos. Nos podemos ir viendo cómo cada hombre que formó parte de la Biblia tenía una vida diferente, y que Dios escoge personas diferentes para sus propósitos. Dios no hace acepción de personas. Por eso creemos que la Biblia es inspirada por Dios, porque a pesar de que ellos no se conocieron, la Biblia tiene un hilo que no se pierde, no se contradice, porque fue el mismo Dios el que habló a estos hombres por medio de su Espíritu Santo. Por eso creemos que es la palabra de Dios. También creemos en la palabra de Dios porque la Biblia no dice, por ejemplo, habla en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean lo que dice, en el principio creó. No dice, y tal vez fue así o fue de esta manera. La Biblia nos da la seguridad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Una verdad absoluta. La Biblia nos muestra todos los temas que podemos ver en este mundo. Los podemos encontrar ahí. Habla a todos los corazones. Habla a toda la ciencia. La Biblia nos muestra lugares que tal vez la arqueología no sabía. Se basan en la Biblia y encuentran el lugar que ellos andaban, que ellos buscan, porque la Biblia es inspirada por Dios.
Dice, y a pesar de esta diferencia, Dios movió a los escritores a enfocarse en su gloria y en la redención del hombre a través de la figura central, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia, a pesar de que nos habla de historia, nos habla de arqueología, lo que Dios quiere es que el hombre sea salvo a través de Jesucristo y cómo Dios ha manifestado su amor. Y a pesar de que el hombre no quiere saber nada de Dios, Dios sigue buscando al hombre y le quiere mostrar que Él es Dios a través de la Escritura. La Biblia se divide Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide por 39 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los 39 libros. Y estos 39 libros se dividen en Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego nos dividimos con libros históricos, que es desde Josué hasta Esther. Luego vienen los libros poéticos, que vienen desde Job hasta Cantares. Y luego vienen profetas mayores, que son desde Isaías hasta Daniel, y profetas menores, que son de Oseas hasta Malaquías. Vamos a ir viendo cada uno de estos libros, o de la división de los libros. El Pentateuco fue escrito por Moisés cerca del 1400 a.C. Usualmente son referidos como los 5 libros de Moisés, o el Pentateuco, que se dividen, ya los vimos, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia y son los que escribió Moisés. Dice, enliste los libros del Pentateuco en orden que usted los encuentre en su Biblia. El libro del principio fue Génesis. Dios libera a su pueblo, es el libro de Éxodo. Expiación y santidad y adoración por medio del sacrificio y purificación es Levítico. El pueblo de Dios desobedece continuamente y vaga por el desierto 40 años, Números. Y grandes discursos, y Moisés prepara a Israel para entrar a la tierra prometida, es el libro de Deuteronomio. Cada libro tiene un tema central, y todo este tema siempre se habla de Dios. Y estos son los primeros 5 libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento también se divide por libros históricos o libros de historia, que son 12. Los libros históricos fueron escritos entre 1400 al 450 a.C. y describen los tratos de Dios con su pueblo escogido, Israel, la nación hebrea. Y luego dice, enliste estos libros en orden que aparecen en la Biblia. Y estos libros son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Si podemos ver en el libro de Josué, habla de la conquista de la tierra prometida. El libro de los Jueces habla cómo el pueblo de Dios se olvidaba de Dios, y Dios levantaba un juez para librarlos de la conquista de los pueblos. Ruth nos habla de una historia de redención. Primero y segundo de Samuel nos habla acerca de cómo ya no quisieron que Dios los gobernara y escogieron un rey. En primera y segunda de Reyes vemos la vida de Reyes, podemos ver la vida de Elías y de Eliseo. En las Crónicas vemos como un resumen también de lo que viene siendo el libro de Reyes. Esdras habla de la construcción del templo, Nehemías habla de la construcción de los muros de Israel, y Esther es una reina. Vemos cómo se divide cada libro. Y ustedes lo pueden encontrar en su Biblia, iniciando, está el orden en lo que vienen acomodados. Luego vienen 5 libros poéticos.
Son poéticos porque describieron en la poesía y canción la grandeza de Dios y su trato con los hombres. Que es Job. El libro de Job podemos ver cómo Dios trató a Job, un hombre que sufrió, pero nunca renegó de Dios. Y Dios lo bendijo. Vemos los salmos. Es uno de los salmos nos hablan cosas muy bonitas, nos dan alimento al alma, nos dan paz, nos dan tranquilidad, nos confortan el alma en los momentos difíciles. Nos muestran muchas cosas los salmos, que fueron escritos por varios autores, entre ellos está David, está Salomón, está Moisés. Son llenos de sabiduría. Por ejemplo, podemos ver el libro de Proverbios, nos da muchos consejos de cómo vivir la vida. Eclesiastés nos habla de la vanidad que hay en este mundo, y el Cantares nos habla acerca del amor. Y aquí los vemos, dice, estos libros, enlista estos libros en orden que aparece en su Biblia: el sufrimiento y confianza leal de un hombre que amaba a Dios, vemos que es Job. Canciones de alabanza e instrucción, es Salmos. Sabiduría práctica de Dios para la vida diaria, vemos que es Proverbios. El vacío de una vida terrenal sin Dios es Eclesiastés. Y les digo porque Eclesiastés dice el rey Salomón que él construyó estadios, tuvo dinero, y de qué le servía si tenía todo eso. No hallaba la paz en su corazón, solamente se halla con Dios. Y el quinto es una celebración de gozo, que es el libro de los Cantares. Habla acerca del amor, cómo se ve desde el punto de vista bíblico, y habla de un amor, habla de una boda. La Biblia nos habla de todo. Vamos a continuar. Luego siguen los profetas mayores. Dice, profetas mayores, 5 libros. Un profeta era una persona designada por Dios para entregar su mensaje a los hombres. Estos libros se llaman profetas mayores porque son generalmente más largos que los escritos, que los profetas menores. Los profetas mayores fueron escritos aproximadamente entre 750 y 550 antes de Cristo. Isaías se le conoce como el príncipe de los profetas. En Isaías podemos ver la profecía acerca del nacimiento de Jesús y cómo iba a sufrir también Jesús su muerte. En Jeremías vemos la conquista del pueblo de Israel. En Lamentaciones vamos a ver cómo fue destruido Jerusalén y todo eso. En Ezequiel vemos que fueron deportados igual que Daniel. Y estos son los 5. Otra cosa, se les llama profetas mayores porque sus profecías abarcan más lapso de tiempo que los profetas menores. Dice, profetas menores son 12. Los últimos 12 libros del Antiguo Testamento fueron escritos aproximadamente entre 840 y el 400. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muchos fueron contemporáneos, tal vez entre Daniel, entre Isaías, pero sus profecías son más a corto plazo. Pero de igual manera todos ellos son importantes en la Biblia y traen alimento a nuestra alma. Y aquí finalizamos con lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Y iniciamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en 27 libros. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que revela a Jesucristo el Redentor de los hombres, el cual encontramos la vida de Cristo, el camino a la salvación, el comienzo del cristianismo, instrucción para la vida cristiana y el plan de Dios para el futuro. Y se divide en 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro de historia, que es el libro de los Hechos, 13 cartas del apóstol Pablo y 8 epístolas generales, y el libro de profecía o revelación, que es el libro de Apocalipsis.
¿Qué nos enseñan los 4 evangelios? Los 4 evangelios relatan el nacimiento, ministerio o obra y muerte de nuestro Señor Jesucristo, resurrección y cómo asciende al cielo. De estos 3 evangelios son llamados sinópticos porque tienen la misma visión, pues respetan la misma secuencia de hechos, solo que el evangelio de Juan se diferencia un poco de los demás por tener diferentes detalles, énfasis y vocabulario. Es el único que es poquito diferente a lo que viene siendo Mateo, Marcos y Lucas. Pero de igual manera Juan sigue hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, los evangelios dice la vida de Cristo, escrita específicamente para los judíos, fue revelando a Jesucristo como el tan esperado Mesías. Esto aquí lo habla Mateo. Mateo habla sobre él. Marcos habla la vida de Cristo, revelando a Jesucristo como el siervo obediente de Dios, escrito especialmente para el mundo romano. Lucas habla de la vida de Cristo, revelando a Jesús como un hombre perfecto, enfatizado su humanidad, escrito por Lucas, un griego para el mundo griego. Y Juan lo muestra la vida de Cristo, revelando a Jesús como el Hijo de Dios, enfatizando su deidad, que Dios es Jesús, y muy evangelístico. Una cosa aquí podemos ver que Mateo fue un cobrador de impuestos, fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y Marcos fue sobrino de Bernabé. Eso lo podemos ver en el en el libro de Hechos. Al igual que Lucas, también fue el que escribió el libro de los Hechos, anduvo con el apóstol Pablo. Y vemos al apóstol Juan escribiendo también el evangelio. Sin embargo, los 4 hablan lo mismo de nuestro Señor Jesucristo y ninguno de ellos se contradice. Desde que nació hasta su muerte, sepultura y resurrección, hablan los 4 evangelios lo mismo. Por eso creemos que es la palabra de Dios. Dice el evangelio de San Juan en capítulo 20, versículo 31, nos da 2 razones para creer. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuáles son las 2 razones para creer? Que creamos que Jesús es el Cristo. Y la segunda es para que tengamos vida en su nombre. Es lo que nos muestra el evangelio y es lo que Dios quiere que nosotros aceptemos. Una, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tengamos vida eterna. Y solamente esto se puede obtener mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a brincarnos al libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas. Dice la historia de la iglesia primitiva. Es el primer libro de los Hechos, es el comienzo y la propagación de la iglesia cristiana. Se podría llamar el hecho del Espíritu Santo y fue escrito como una herramienta evangelística. Aquí podemos ver cómo inició la iglesia. Podemos ver en Hechos capítulo 1, donde habla que Jesús ascendió al cielo. Luego se viene el día del Pentecostés, cuando comienza lo que es la iglesia. Y de ahí se viene la propagación del evangelio, cómo comienza Pedro, Juan, y luego vemos el ministerio del apóstol Pablo. Es un libro muy, muy interesante y muy bonito para conocer cómo se fue propagando el evangelio por gran parte del mundo. Y luego vienen las epístolas o cartas del apóstol Pablo y epístolas generales que son de algunos apóstoles. Dicen, estas cartas fueron escritas a individuos o iglesias, a los creyentes en general. Las cartas tratan cada aspecto de la fe y responsabilidad cristiana. Por ejemplo, la epístola de los romanos va a los romanos. Por ejemplo, la carta a Timoteo va dirigida a Timoteo o a Tito. La carta que va dirigida a Filemón va directamente a Filemón, escrita por el apóstol Pablo. Podemos ver la carta del apóstol Pedro, la carta de Juan, la carta de Judas, que es uno de los apóstoles, no es de Judas Iscariotes, de otro Judas. Y vemos la importancia de cada carta, que muestra cómo debemos de caminar con Dios o cómo debemos de vivir.
Dice, se divide en 13 cartas paulinas. Todas las cartas están organizadas cronológicamente con las primeras 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, que son Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Son las cartas que el apóstol Pablo escribió. Luego vienen 8 epístolas generales. Las 8 epístolas restantes fueron escritas por otros autores y son Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan y Judas. Estas son las otras cartas que se escribieron. Y por último, dice que ese libro de profecía, que es Apocalipsis, y este libro fue escrito por el apóstol Juan. Este último libro nos habla de los acontecimientos futuros, el retorno de Cristo, el reinado de Jesucristo, la gloria de Jesucristo, el estado futuro de los creyentes y de los no creyentes, y este libro se llama Apocalipsis, que significa revelación. Aquí nosotros podemos encontrar lo que va a pasar, lo que está por venir, y todo lo que está en la Biblia se ha estado cumpliendo. Por eso es importante que tú conozcas tu Biblia, que veas qué es la palabra de Dios, que no se contradice. Ve conociendo lo que Dios quiere para ti a través de la Biblia. Lee tu Biblia y date cuenta de lo que Dios quiere para ti. Este es el primer estudio que nosotros hemos tenido de fundamentos de la fe, que es introducción a la Biblia. Es para que vayas conociendo cómo manejar tu Biblia. Yo te recomiendo que te aprendas los libros de la Biblia. Yo te recomiendo que leas, si no has leído la Biblia, lee el Evangelio de San Juan, para que Dios te muestre lo que tiene para ti, y que a través de tus estudios vayas creciendo, vayas conociendo a Dios. Son estudios tal vez muy sencillos, pero es para que vayas conociendo lo que Dios quiere para ti. El segundo curso que vamos a ver es Dios en la Biblia, y yo espero que esto sea de bendición para tu vida y que Dios te bendiga.